tienen algunos problemas a veces sus compañías, porque solo vi uno, hermano, eso es todo lo que he visto. Y entonces él dijo, pues dice, nosotros tenemos una compañía que vende cosas divertidas, pero yo quiero ver si mis empleados, tenía más de 1,400 empleados. Y él dijo, yo quiero ir a ver si mis empleados disfrutan trabajar en esta compañía que vende productos para la diversión de todos, productos sanos. Y él se disfrazó, hermano, se puso peluca, se puso unos dientes así raros y se fue a meter ahí donde estaban sus trabajadores. Dijo, a mí me interesa saber cómo están mis trabajadores. Y él encontró cosas muy sencillas, desde que algunos no les daban permiso de tomar agua, que algunos trabajaban en una condición de mucho calor. Y él, después de eso, se entristeció un poco y dice, no sabía que mis empleados, la mayoría de ellos estaban tristes, que no recomiendan trabajar en este lugar. Y él regresó, hizo una evaluación, dijo, yo tengo que cambiar las cosas. Y empezó a hacer cambios. Eso, hermano, está bonito ser el director de una compañía multimillonaria y sentarse por allá y poder disfrutar. Pero este hombre también encontró problemas y fue a resolverlos. Y una de las cosas, hermano, que ser la cabeza de la casa o ser padre de familia y estar en autoridad es bueno. Pero Dios espera, hermano, que nosotros ejerzamos la autoridad con sabiduría. Si nosotros no ejercemos la autoridad con sabiduría, también nos vamos a meter en problemas. Quiero darles 3 ejemplos. Isaías capítulo 56. En Isaías capítulo 56, el Señor nos habla de un reproche serio que él tenía contra los profetas, los sacerdotes, que estaban, hermano, en servicio en este tiempo. Isaías capítulo 56, versículos 10 al versículo 12. Entonces, hermano, los que enseñamos la palabra, ¿qué se espera de nosotros que enseñamos la palabra, hermano? Que tenemos que enseñar ¿qué cosa? A ver, les voy a decir otra vez. Un maestro de la Biblia, ¿qué se espera que enseñe, hermanos? La Biblia. O sea, que no venga a hablar de sus opiniones, ni de sus propias cosas, sino que enseñe, ¿qué? La palabra de Dios. Ahora, pregúntenme ustedes, ¿a todos les gusta todo lo que enseña la palabra de Dios? Pregúntenme. No, no a todos les gusta. Hay cosas que nos gustan mucho a nosotros, hermano. El salmo que leyó la hermana, ese salmo lo cantamos nosotros, ¿verdad? Bendice alma mía Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, sana tus dolencias. Todo eso está bonito, ¿verdad, hermanos? Pero cuando dice ama a tu enemigo, cuando dice si tú no perdonas, yo tampoco te perdono, ahí hay muchos que dicen, no, espérense, es que esa palabra está dura. Cuando nosotros hablamos de santidad, de que sin santidad nadie verá al Señor, hay algunos que se resisten a ciertas cosas, hermano. Entonces, Dios, cuando levanta una autoridad, espera que aquel que está en autoridad ejerza la autoridad. Mire, hermano, es fácil tronarle los dedos a los niños, ¿verdad? Y estarles gritando, pero ¿será que es lo que Dios quiere? O aquí llegar de jefe de la casa a demandar cosas, pero ¿será que es lo que Dios quiere? Y hay algunos que no llegan ni ahí, hermano. Hay algunos que miran las cosas que están pasando ahí, hermano, y se hacen los locos. Entonces, si el Señor te puso en autoridad, y todo esto lo digo en el amor del Señor, en la sabiduría del Señor, el que esté en autoridad, Dios espera que la ejerza. Que ejerza la autoridad, que haga lo que tiene que hacer. A veces tenemos un montón de asuntos pendientes. ¿Y qué vamos a hacer con esas cosas, hermano? ¿Nos vamos a cruzar de brazos? No, espérese. Aquí, hermano, el ejemplo que yo le quiero poner es de los líderes religiosos del tiempo de Isaías, capítulo 56, versículo 10 al versículo 12. Escuche esto, lo que dice el Señor acerca de ellos. Él les está pasando, hermano, una evaluación a ellos y dice, sus atalayas son ciegos. O sea, ¿qué era un atalaya? Uno que estaba vigilando en la torre a ver si venía el enemigo. Pero, ¿qué si pusieran a un ciego, hermano? Es una tontería, ¿verdad?
Dice, sus atalayas son ciegos. Todos ellos, ¿qué son, hermanos? Ignorantes. ¿Sabe, hermano, que también hay ignorancia dentro de los líderes religiosos? La otra vez estaba escuchando un testimonio de un pastor que él terminó, dice que terminó de predicar, y una hermana vino a hablar con él y le dijo, mira, hermano, yo vengo a que me aconseje porque yo estuve en otro lugar y pedí yo que oraran por mi hijo porque anda muy mal en la escuela. ¿Sabe qué hizo ese pastor? Dijo, tráigalo, vamos a orar por él. Dijo, Señor, yo te pido que se le salga el espíritu de burro a este. Y así oró por él. Espíritu de burro, salga de él. O sea, aquí dice, son ignorantes. Son ignorantes, dice, todos ellos perros mudos. Cuando usted tiene un perro guardián, ¿qué espera que haga, hermano? Por lo menos que ladre. Y si muerde, mejor. Pero si usted tiene un perro, hermano, eso me recuerda a un perro que yo conozco. Si usted tiene un perro, hermano, que hasta ayuda a los ladrones, ¿para qué lo quiere usted? No sirve para nada. Usted lo puso para cuidar. Y puede ser un perro de 100 libras, pero si no hace nada, hermano, ¿de qué le sirve? Y aquí dice el Señor, son perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. ¿Qué era la crítica del Señor para estos líderes religiosos, hermano? Estos tienen que hablar, tienen que decirle a la gente cuando hay peligro, tienen que declarar la palabra de Dios, pero no hacen nada. Miran que la gente va en un mal camino y no les advierten nada. Versículo 11, y esos perros comilones, dice, son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen, ¿qué? Sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho. Cada uno por su lado. Venid, dice, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este o mucho más excelente. ¿Qué esperaba Dios de estos líderes religiosos, hermano? Que estaban en autoridad, porque cuando Dios te da algo, te da autoridad, hermano. Estaban en autoridad, y ¿qué hicieron con esa autoridad? Estar echados, dice, bueno, esas son las palabras que usa ahí. Es una comparación. Estar ociosos, no hacer nada, no instruirse en nada, hermano, no hacer nada, no tomar cuidado de nada, no declarar la palabra de Dios. Hay otras partes de la escritura, dice, hay de aquellos que sanan la herida de mi pueblo con liviandad. Hermano, un cáncer no se trata con una aspirina, hermano. Y hay gente que necesita que se le declare la palabra de Dios. Hermano, eso es parte del evangelio también. Sí, hay que dar amor, hermano, pero también hay que denunciar el pecado. ¿Cómo vamos a arreglar las cosas? Yo siempre me acuerdo de esa conversación que tuvo el Señor con la mujer samaritana. ¿Dónde adoramos, Señor? Trae a tu marido. No, yo no tengo. Ah, bien dijiste, porque 5 has tenido y ahorita no vives con el que vive, no es tu marido tampoco. O sea, él fue muy amoroso, él pasó con los samaritanos, pero también les denunció su pecado. Vino también aquel que era maestro, hermano. Él dijo, maestro, sabemos que tú no harías las cosas que haces si no está Dios contigo. Tú tienes que nacer de nuevo, le dice el Señor. ¿Por qué? Porque ese sabía un montón de cosas. Y aquel dice, pero ¿cómo nacer de nuevo si yo ya estoy viejo? Le dice, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. O sea, usted vea toda la escritura, hermano. ¿Cuál era el mensaje de Jesús cuando Él vino a esta tierra y empezó a predicar? ¿Cómo predicaba el Señor Jesús? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. He oído pastores, hay un pastor de una mega iglesia, hermano, la iglesia más grande de Estados Unidos, que él no habla del pecado, porque dice que ese no es su llamado, hermano. Dice, yo no quiero hacer sentir mal a la gente. Yo no quiero que la gente se sienta que yo los apaleé. Dice, mi llamado es motivar a la gente. Bueno, y la palabra de Dios nos motiva a nosotros, hermano. Jesús habló, hermano, del arrepentimiento, habló del pecado. Lea, hermano, lo que dice el libro de Apocalipsis al final. Dice, los incrédulos, los hechiceros, los adúlteros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Usted ha leído eso, hermano? ¿Por qué nosotros lo quitamos del evangelio? Le voy a decir por qué, hermano. Porque uno
la naturaleza de uno es quererle caer bien a toda la gente. Pero el que declara la palabra de Dios como es, no siempre le cae bien a la gente, hermano. Si no, pruébalo en tus reuniones familiares o pruébalo en tus reuniones con tus compañeros de trabajo y declara que algo es pecado y vas a ver, hermano, no siempre le vas a caer bien a la gente. Bueno, ese es uno de los ejemplos. Seguimos, hermano, con el segundo ejemplo que le quiero dar. Este está en 1 Samuel capítulo 2, este es muy largo, hermano. Entonces, yo le voy a contar la historia, pero está en 1 Samuel capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Entonces, para leerlo ahorita está bastante largo, pero sí quiero que leamos algunos pasajes ahí, hermano. Aquí le voy a hablar de un padre indolente. Primera de Samuel, capítulo 2. Solo vamos a leer algunas partes, ¿ok, hermanos? Entonces, hermanos, los que tenemos hijos pequeños, pues es diferente, ¿verdad? Que los que tienen hijos grandes. Un hijo pequeño, pues a uno le dice, yo no quiero ir a la iglesia, y usted le dice, no, pero te vas a ir conmigo, ¿verdad? I'm sorry, pero te vas a ir conmigo. No, me voy a quedar en la casa. No, usted se va a ir conmigo y punto, ¿verdad? Pero ya cuando están ya más pesaditos, así como de a 100 libras para arriba, ¿qué hacemos nosotros? Los agarramos de la oreja y nos los llevamos también. No, ahí ya entra otra cosa, ¿verdad? Y que cuando ya ganan pues sus $100,000 al año, porque se dan los casos, hermano. Entonces nuestro hermano Goyito ahorita pues él no viene, ¿verdad? Pero de este tamañito y tiene unos hijotes así grandototes que varios de ellos ganan bien, hermano, pero él también los traía marcando el paso, ¿verdad? Entonces, aquí, hermano, nosotros nos encontramos también con un papá que estaba mirando cómo andaban sus hijos. Y él era bien relajadón, así, ¿verdad? Bien. Un papá bien buena onda, le dicen en este tiempo, ¿verdad? Buena onda le dicen a lo que hacen hacer a sus hijos lo que se les da la gana, ¿verdad? Los que se van a tomar con sus hijos y le ponen la cerveza. ¿Nos echamos otra, mijo? Sí, claro. Así les llaman a los papás buenos, ¿verdad? Así les decíamos a algunos papás de algunos compañeros que hasta con nosotros tomaban cuando yo era inconverso, hermano. No era cristiano. Pero aquí hermano, yo quiero aclararle esta historia, cómo va. Este era el sacerdote de turno y tenía algunos de sus hijos sirviendo ahí, hermano, en el templo. Y pues eran hombres malos. Dice 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Otra versión dice, no respetaban a Dios. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, o sea, de estos, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, dice, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote. O sea que ahí usted está mirando un gusto personal ya, ¿verdad? Él no quería carne cocida. Dice, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. ¿Por qué? ¿Qué le gustaba a él? Ya vio ahí, ¿verdad? Le gustaba la carnita asada. Entonces dice, y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma un tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Y dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Entonces, dice aquí más adelante, hermanos, en el versículo 22, pero Elí era muy viejo, dice,
y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. O sea, él ya sabía, él estaba consciente de todo lo que estaba pasando con sus hijos y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿De qué está hablando esto, hermano? De un liderazgo totalmente corrupto, hermano. O sea, el que estaba a cargo dejaba, porque eran sus hijos, dejaba que hicieran lo que se les diera la gana. Entonces, hermano, vea usted la tremenda exhortación que les da. Dice el 23, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Dice, porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. O sea, fue muy enérgico, pues, ¿verdad? No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Entonces dice, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Entonces, mire, hermano, yo le quiero decir, el Señor espera que nosotros ejerzamos autoridad y que lo hagamos bien. Está bien la amonestación, pero aquí él debió haber hecho algo más drástico, hermano. Porque, hermanos, cuando nosotros nos damos cuenta de que algo no está bien, tenemos que tomar pasos más drásticos. Y esto lo vamos a ver aquí un poco más adelante, hermano, porque aquí, hermano, aquí en el capítulo 3, por ejemplo, ahí mismo en el capítulo 12 nos habla de que llegó un hombre de Dios. Sí tenemos que leer un poquito más del capítulo 2 y vamos a ver el versículo 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en la casa de Faraón, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciere sobre mi altar y quemase incienso y llevase el ephod delante de mí, y di la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí? Escuche bien esto, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Esto fue un profeta que le mandó el Señor. Dijo, ¿por qué están haciendo eso? ¿Por qué le das una preferencia a tus hijos más que a mí? El punto, hermano, nuestro caso puede ser diferente, pero el principio es el mismo. Dios estaba desagradado con la manera que este hombre estaba llevando su liderazgo. Entonces, hermano, aquí dice más adelante, en el capítulo 3, es la primera vez que Dios le habla a Samuel. Y en el versículo 11 dice, y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Es decir, hermano, aquí está hablando el Señor de que Elí conocía que habían cosas que no estaban bien con sus hijos y no había hecho nada sabio al respecto. Entonces dice, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y ¿qué dice ahí? Y él no los ha estorbado. Entonces, hermano, obviamente estos ya eran hombres grandes, y el Señor no espera que nosotros hagamos lo que no se puede hacer, pero espera que sí hagamos lo que se puede hacer. Ahora, déjame decirte qué sucedió, hermano. Más adelante se dice que ellos fueron a la guerra en contra de los filisteos. Y dice, hermano, que los filisteos los derrotaron. Y ellos dijeron, tenemos que traer el arca del testimonio. Y llevaron el arca del testimonio y empezaron a gritar de gozo. Dijeron, ahora nos va a ir bien porque tenemos el arca de Dios con nosotros. Pero Dios no estuvo con ellos y murieron como unas 30,000 personas en esa batalla, y los filisteos se llevaron el arca de Dios. Y en esa guerra murieron los 2 hijos de Elí. Cuando vinieron y le dieron la noticia a Elí, Elí dice que tenía 98 años, hermano, y era un hombre pesado, dice. Y dice que cayó y se desnucó y murió ese mismo día.
Ese mismo día estaba dando a luz una de sus nueras, es decir, una de las esposas de los hijos que andaba y que se murió. Y ese mismo día ella dio a luz y dando a luz ella murió. Es decir, Dios les pasó un juicio tremendo, hermano, en ese día. Ahora, cuando uno lee todo esto, uno se pone a pensar que tal vez no es tan liviano no hacer lo que nosotros necesitamos hacer. ¿Cuántos han tenido problemas con sus hijos alguna vez, hermano? Tal vez no me conteste, no sé si le conviene contestar ahorita, ¿verdad? Ok, tenemos que hacer algo, hermanos. Yo les abro mi corazón. Yo ya tengo un teenager allá, ¿verdad? Y hay unas veces que yo no sé qué hacer, hermanos. O sea, por yo ser el pastor, algunos creen que yo tengo todas las respuestas, hermano. Y yo no, algunas veces vienen y me preguntan cosas y yo digo, ¿qué vas a ver eso, verdad? Yo no sé. Pero, hermano, entonces, ¿qué hago? Pues tengo que ir al Señor. Tengo que buscar al Señor, tengo que buscar el consejo de Dios, tengo que buscar sabiduría de Dios. Yo tengo que hacer, el punto es que algo yo tengo que hacer, hermano. Yo tengo que hacer algo, porque si yo estoy a cargo de mi hogar, eso quiere decir que cuando hay una situación, yo tengo que detectarla y tengo que ver qué está pasando. Y la mujer también ayuda, por cierto. Sí, porque a veces el hombre no mira algunas cosas, pero yo bendigo a Dios porque la Biblia dice que Dios le hizo a Adán una ayuda idónea. Y hay algunas cosas que tal vez el hombre no las detecta, pero la mujer las detecta y dice, hey, jefe de la casa, tiene que hacer algo ahí con esto. Yo se lo digo, ¿verdad? Porque pero tiene que tomar cartas en el asunto. O sea, hermanos, como yo les digo, qué bueno ser el jefe de la casa, pero hay cosas que hacer. Y yo les quiero decir, hermano, por mucho tiempo, cuando se habla de sexo, por ejemplo, en la iglesia, algunos dicen, en la iglesia no se debe de hablar al respecto de eso. Pero la Biblia habla del sexo. Claro, hay una manera de hacerlo, hermano. Hay un momento, hay una hora, hay una manera correcta de hacerlo, hermano. Pero sí se debe de hablar, por ejemplo. Y déjame decirte esto, si tú crees que tus hijos no oyen nada de sexo, estás equivocado, totalmente equivocado. Si tú no los cuidas, la pornografía les va a enseñar algo acerca del sexo. Si tú dices, yo no le voy a hablar a mi hija de algunas cosas, estás equivocado, estás loco, porque alguien le va a hablar. Y como líder de la casa, ¿quién crees tú que tiene que hablarle a tus hijos al respecto? Eres tú. Tú necesitas hablarle de todas estas cosas. Pero es que es incómodo, hermano. Claro que es incómodo, pero así es el liderazgo, hermano. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Yo los miro un poco serios, hermano. No se pongan serios, pero está bien que piensen estas cosas. Yo sí tuve que hablar con mi hijo. Y yo quiero decirle que el diablo no respeta edades, hermano. El diablo, los chiquitos, no es verdad, no se ha enterado usted, no sé si se ha enterado que los chiquitos ya le están enseñando un libro en el kindergarten, en el primer año les enseñan un libro que se llama A King and a King, un rey y otro rey, que habla del homosexualismo y le está diciendo, está bien, mijo, está bien. Ellos pueden aprender eso o pueden aprender lo que tú les enseñes de la palabra de Dios. ¿Entiendes eso, hermano? Entonces, pues yo me acuerdo que un día cuando yo tuve que hablar con mi hijo al respecto y lo senté y le dije esto y esto y esto y yo lo miraba sudando así. Y tenemos que hablar de esto. Sí, le digo yo, tenemos que hablar de esto. Porque si no alguien te lo va a hablar allá afuera. Pues primero le llegué por el estómago, ¿verdad? Mire, a un teenager hay que llegarle por el estómago, ¿verdad? Primero, ¿verdad? Vamos a comer, mi hijo. Vamos, no, de veras, me dice. Sí, vamos. Y fuimos a comer, ¿ya comiste bien? Sí, ya no quieres nada. Ya no. Ok, entonces vamos a hablar de este asunto. Y es así, los bebés no los trae la cigüeña. No como los traía la hermana Lupita aquí, ¿verdad? No los trae la cigüeña. Los bebés nacen así, nuestro cuerpo es así, tu cuerpo va a cambiar así, el cuerpo de una mujer es así. Así es como nacen los niños y esto no es pecado dentro del matrimonio y existe el abuso sexual y cuando alguien
ojalá que no pase esto, pero si pasa esto, esto es lo que hay que hacer. Y yo le hablé, hermano, abiertamente. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy a cargo de mis hijos, hermano. Primeramente, yo estoy a cargo de mis hijos. Algunos creen erróneamente que la escuela tiene que hacer todo el trabajo que nosotros tenemos que hacer, o que la iglesia tiene que hacer todo el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Pero hermano, yo le quiero decir esto, cuando uno habla de liderazgo, y aquí estamos hablando de liderazgo, Dios le dio liderazgo al marido, le dio liderazgo también a los padres de familia, y espera que nosotros hagamos algo al respecto. No es solamente cuando hay problemas, es para prevenir los problemas, y a veces es para arreglar los problemas, hermano. Entonces, aquí, ¿qué dijo el Señor? No dijo, no los obligó a hacer, dijo, no les puso estorbo. Entonces, estos ya estaban grandes, vivían en su casa, miraba que blasfemaban el nombre de Dios, pero él, ¿qué fue lo que hizo, hermano? Se puso a hablar en un momento donde ya no había que hablar, había que actuar, hermanos. ¿Entiende lo que te estoy diciendo? Siempre me acuerdo yo de este hermano que yo conocí aquí en el desierto, hermano. Este hermano pasó a predicar, él menciona que era un drogadicto, que era uno que vendía drogas, pero su mamá era cristiana verdaderamente, hermanos. Y entonces su mamá le dijo, él había andado en muchos problemas y había ya oído la palabra de Dios, y por circunstancias él vino a vivir a la casa otra vez, y le dijo a su mamá, mira, te voy a recibir en la casa, pero el día que encuentre yo un poquito, un gramo, lo que sea de drogas, te vas. Con el dolor de mi corazón te vas a ir a la hora que sea. Y entonces dice él que se le olvidó un kilo. Un kilito se le olvidó, dice. Entonces llegó su mamá y lo había dejado en el comedor, ahí el kilo, ahí sobre la mesa. Y entonces su mamá agarró todas las cosas de las puso en una maleta y lo estaba esperando así, mire. Cuando él llegó, le dijo, ¿ya sabes lo que pasó? Y él se puso pálido, porque esta era una mujer de Dios. Le digo, sí, ok, hoy te vas de la casa. No porque yo sea mala, pero yo no puedo permitir eso en la casa. Pero yo te entrego al Señor en este momento. Yo te he entregado delante del Señor porque Él puede hacer lo que yo no puedo hacer. Él dijo, yo no le pido al Señor que te liberte de las drogas, sino que tú seas su siervo, dijo. Yo no me conformo con que te liberte de las drogas, sino que yo quiero que tú seas su siervo. Y yo voy a estar orando y ayunando para que donde estés, Dios no te deje en paz, le dijo. Y dice que de ahí en adelante, hermano, Dios empezó un trato con él, paró en la cárcel, le fue mal adentro, hermano, pero salió conociendo al Señor y se fue directo a su casa. Le dijo, mamá, ahora soy siervo de Dios, le dijo. Y él es predicador, hermano, y tiene hogares de rehabilitación, y que predica la palabra aquí en el desierto y en Arizona, en muchos lugares tiene él ese tipo de cosas. Y yo alabo al Señor porque hay hombres y mujeres sabios. Pero sabes, hermano, que nosotros tenemos que entender estas cosas que son sumamente importantes. Y hay también otro ejemplo, hermano. Eso está en 1 Samuel capítulo 25. Ahí mismo en 1 Samuel capítulo 25. Entonces nosotros vimos a unos líderes religiosos que no estaban haciendo lo que Dios esperaba. Vimos a un padre de familia que no hizo nada, hermano, respecto del pecado de sus hijos. Y aquí hay un marido loco también, hermano. Porque hay maridos locos, hermano. Lamentablemente sí los hay, hermano. Ojalá que no hubieran, pero sí los hay. Entonces, este también es largo, hermano, pero te voy a contar. Solamente vamos a leer algunos versículos de aquí. Ustedes saben, hermanos, que rey David, pues antes de que él fuera rey, años antes, el profeta Samuel vino y Dios le indicó, al que yo te diga, vas a ir a la casa de Isaí, y ahí al que yo te diga, tú vas a ungir por rey. Y entonces Isaí tenía muchos hijos y vio uno grandotote así,
guapo, dice la palabra de Dios. Y Samuel dijo, ciertamente el ungido de Dios está delante de mí. Y lo iba a ungir cuando Dios le dice, no, ese no es. No mires a su parecer, le dice, ¿verdad? Porque el hombre mira lo que miran sus ojos nada más, pero Jehová mira el corazón. Y entonces dice, y estos son todos tus hijos. Dice, tengo uno más, era un joven hermano, que se calcula que tenía unos 17 años. Dice, está allá con las ovejas, y lo trae, y le dice el Señor, ese es úngelo. Y después de eso, hermano, lo mandan a dejarle comida a sus hermanos, donde hay una pelea, ¿se acuerdan ustedes, hermano? Contra los filisteos, y ahí está el gigantote aquel, y mira a David, al pueblo de Dios todo acobardado, pero David era un hombre que amaba a Dios, que confiaba en Dios, y pelea contra aquel gigante y lo vence. ¿Se acuerda usted de todo esto, verdad? Después de esto, hermano, empieza un deterioro en la vida de rey Saúl, y empieza Dios a exaltar a David. Sale a las batallas y dice que Dios está con él, y esto era de conocimiento público, hermano. Entonces, en 1 Samuel capítulo 25 empieza hablando que el profeta Samuel muere. Y David anda huyendo, hermano, en el desierto porque el rey Saúl lo quiere matar. Y dice que cuando está ahí encuentra a los pastores de ovejas de un hombre que se llamaba Nabal. Y dice que los cuida, los ayuda en todo, porque ellos sufrían asaltos, hermano, ellos sufrían de diferentes cosas, pero David dice que está con todos sus hombres y los cuida a ellos, pero se le acaba la comida y manda a unos jóvenes ahí a la casa de Nabal, que era un hombre muy rico, hermano. Y le dice, Nabal, mira, yo he cuidado a tus pastores, ahora, por favor, mándame un poco de comida. Y entonces Nabal dice aquí, hermano, en el versículo 2, capítulo 25, y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre, ¿cómo era? Duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Eso, hermano, quiere decir que era un hombre que uno de sus antepasados había sido un hombre de fe, hermano. Caleb había sido uno de aquellos espías que vio y dijo, sí, es verdad, ahí hay unos grandes, dice, pero si Dios está con nosotros, vamos a entrar a esa tierra. Entonces Dios a él lo metió en la tierra, o sea, él venía de aquella descendencia. Ahora, aquí, hermano, la respuesta de él está en el versículo 10, cuando le pidió la comida. Dice, Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿y quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Ahora, hermanos, pues muchos cuando leemos acerca de David como que aprendemos a amar a David, pero déjenme decirle que David era bronquero, hermano. Ese David era de armas tomar. Entonces, ¿sabe qué hizo? Cuando oyó aquella respuesta dijo, ¿de veras eso dijeron? Dice, a ver, me voy a llevar a 400, enfunden su espada porque vamos a matar, a barrer a todos los de esa casa. O sea, meterte en una bronca, hermano, así. ¿Entiendes? O sea, ¿cómo vas a exponer a tu familia? Pues sacando el pecho aquí, tu orgullo, decir, yo ¿por qué le voy a dar comida? ¿Y quién es David? Él sabía quién era David. ¿Y quién es el hijo de David? Pues David era el ungido de Dios. Eso es quién era. ¿Y sabe qué? Y era cuestión de días antes que David llegara al poder. ¿Te vas a poner a pelear así, hermano? ¿No es verdad que hay gente que le falta el sentido común, hermano? ¿Sabe, hermano, que yo estaba mirando, hoy en la mañana estaba mirando las noticias, estaba leyendo las noticias, y en este Black Friday, ¿sabe qué pasó en algunos días? Ni se vaya a meter ahí, hermano. Bueno, tal vez ya se fue a meter ahí. Hubieron estampidas, hermano, algunos les pasaron encima. Hubieron acuchillados, hubieron baleados, hermano. Hubo arrestados, habían unas broncas, hermano. Hay unos que se andaban peleando en Walmart por una televisión.
Pues yo no sé qué tanto es ese rollo. Pero la cuestión, hermano, es que a veces hay hombres tal vez que pueden promover ese tipo de cosas dentro de sus hogares. Esas son necedades. Entonces, este hombre tenía un proceder malo, hermano. Ahora, fíjese, más adelante, entonces la esposa, gracias a Dios por las esposas sabias, hermanos. Gracias a Dios por las esposas sabias, ¿verdad? Que administran bien el dinero, que ayudan, hermano. Gracias a Dios por ustedes, hermanas. Entonces, la mujer fue el siervo y le dijo, ¿sabes lo que hizo tu marido? El cabezón ese. ¿Qué hizo? Le dice. Pues vinieron los siervos de David, le dijo así y así. Y ya está sentenciado. Nos vienen a barrer, a matar. Y entonces Abigail prepara un montón de comida y le sale el encuentro a David. Le dice, mira mi señor, le dice, perdóname, yo no sabía que enviaste a estos mensajeros, pero mira, acepta esta comida. Tal vez el Señor no quiere que te manche las manos. No tomes venganza tú mismo, míralo. Y le empieza a hablar, tú eres el ungido de Dios, tú peleas las batallas de Dios. Entonces David se suavizó. Bendita tú de Jehová, dice. Bendito Jehová que te mandó para que yo no me manchara las manos. Bueno, vamos a aceptar la comida. Vete a tu casa, le dice. Entonces llega la mujer y le dice a Nabal, ¿sabes a quién me encontré hoy, Nabal? ¿A quién? A David, venía de camino a nuestra casa a matarnos, le dice. Dice que aquel se queda con las piernas aguadas, dice la palabra. Y no hallaba ni qué hacer, se quedó como piedra, dice. Y entonces 10 días más tarde murió. Entonces David decía, el Señor vengó por mí. O sea, ese era Davidcito, o sea, ese era algo pesado el hombre también. No crean que era nada más así, fisiquín, ¿verdad? También tenía su violencia. Entonces, hermano, ahí nosotros encontramos a un marido loco. Déjenme ver, porque hay un pasaje aquí, hermano, dice... en el versículo 17, ahí mismo donde estamos en el 25. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Escuche bien eso. ¿Qué es eso, hermano? Eso es un mal la cabeza de la casa. No le pueden decir nada. Nadie puede opinar nada. Nadie le puede decir nada. Nadie le puede llamar la atención. Entonces aquí voy a hacer una pausa. Hermanas, es verdad que el marido es la cabeza de la casa, pero también dice la palabra, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Y cuando el hombre anda chueco, si usted no se quiere meter en problemas, haga lo que yo hago cuando aconsejo a una persona. Digo, la Biblia dice esto. Aquel día me encontré uno así de este tamañote, estaba así, pero pues la Biblia dice esto. Pero a mí no me gusta. No, pero es la Biblia, eso es lo que dice la Biblia. Yo no sé, ahí dice la Biblia. Bueno, me dijo. Pues si que tenés bronca es con el Señor, le digo. Pues si es conmigo la cosa, no, aquí me barra este. Entonces usted le puede decir, o aún el hijo, le puede decir a su papá, papá, tú eres un mentiroso, papá. ¿Yo por qué? Y no vino el cobrador el otro día, llamó y tú me dijiste que yo dijera que no estabas. Y mira lo que dice la palabra de Dios. O sea que el hijo puede amonestar al papá también. Y la esposa también puede amonestar al marido. Por eso empieza el pasaje de Efesios, sométanse unos a otros en el temor del Señor. Lo dicen las casadas, lo dicen los hijos. Y luego dice otra parte que esa no la leímos. Dice, y ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos. ¿Y qué es provocarlos a ira? Pregúntenme ustedes, ¿qué es provocarlos a ira? Quiere decir que no los provoque a la ira. Eso quiere decir. Que no los provoque, que no los haga enojar. Ahora, ¿sabe cuándo sucede eso, hermano? Cuando nos sacamos reglas de la manga. Hizo algo malo. Eso no lo puede hacer. Yo no sabía que no lo podía hacer. Aunque sí hubieran sabido, ¿verdad? Lo más probable es que sí sabían. Pero nuestro Dios es tan claro con todas sus reglas. Lea los 10 mandamientos, son exactos. Sus caminos son verdaderos, son exactos, hermano. No hay para que usted se ponga a decir, ¿qué querrá decir el Señor con eso de que perdone a mis enemigos? Pues que perdone a sus enemigos.
¿Y qué querrá decir el Señor con eso de que sin santidad nadie verá al Señor? Pues que sin santidad nadie verá al Señor, eso es lo que quiere decir. O sea, la palabra de Dios es muy clara y nosotros tendríamos que ser claros también. Esto es lo que se espera de ti. Y si no, estas son las consecuencias. Y ahí, hermano, porque el otro le va a poner cara así como del gato con botas, ¿verdad? Y va a tocar violín y toda la cosa, pero usted tiene que decir, así son las cosas. I love you. ¿Verdad? Y usted lo hace. Pero este hombre, hermano, dice la palabra de Dios que nadie le podía hablar. Era un hombre terco, perverso, dice la palabra de Dios. Dice, incluso aquí en el versículo 25, no haga caso ahora mi señor. Eso es cuando Abigail está hablando con David. Ese hombre, de ese hombre perverso de Nabal. Híjoles, así está hablando de su marido, dice. Porque conforme a su nombre, así es, dice, él se llama Nabal, y la insensatez está con él, mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. ¿Y qué quiere decir Nabal? Quiere decir necio, tonto. Eso es lo que quiere decir Nabal. Así se llamaba aquel. Lo llamaban a comer, venga, necio, a comer. O sea, ese era su nombre. Le dice, no, es un hombre terco, necio. Hermanos, Dios espera que nosotros como maridos ejerzamos nuestra autoridad, como padres ejerzamos nuestra autoridad, como cabezas de la casa ejerzamos nuestra autoridad. Yo sé que hay algunas hermanas que no tienen marido, que están aquí, que tienen hijos. Entonces ustedes tienen el liderazgo. Es difícil, sí es difícil, pero no es imposible. Porque Dios, el Dios que nosotros tenemos, hermano, es un Dios bueno, es un Dios grande, es un Dios poderoso, hermanos. Entonces, hermano, para terminar, yo le quiero decir esto, porque alguien puede decir, mire, pastor, pues qué bueno eso que me está diciendo, pero ¿cómo yo tengo eso? Bueno, el libro de los Proverbios, capítulo 1, dice, hermano, el propósito de la palabra de Dios. Aquí menciona parte del propósito de la palabra de Dios, hermano. Cuando nosotros no tenemos a Dios, nosotros hacemos lo que nos parece a nosotros bien. Hay gente, hermanos que miran los programas de la televisión y de ahí, hermanos, sacan sabiduría y sacan consejo. Yo he oído tonterías, hermano, que dicen muchos psicólogos, hermano, que son autores de libros, que son respetados por muchas personas. Pero el otro día estaba diciendo un psicólogo, un hombre le llamó con una gran culpa, le dice, yo he sido infiel a mi esposa. No te preocupes, mi amor, le dice, era una mujer, no te preocupes, cariño. Está comprobado por la psicología que el hombre necesita una aventura cada 7 años. Así le dijo, no te sientas mal. La mujer también necesita una aventura de vez en cuando. De veras, le dice que... Sí, ay, pues muchas gracias, le dice, y de plano se fue feliz el otro, ¿verdad? Le dieron puerta, estaba feliz de lo que le dijeron. Pero eso es sabiduría del mundo, eso no es la sabiduría de Dios, hermano. Mira, hermano, en Proverbios capítulo 1 dice, para entender sabiduría, versículo 2, para entender sabiduría y doctrina, conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples. ¿Sabe qué dice, jóvenes? ¿Saben qué dicen aquí? Ustedes que creen que se las pueden todas. Un joven no sabe muchas cosas. Y dice que la palabra de Dios también le da sabiduría a los jóvenes, a los ingenuos, a los que no han vivido la vida todavía. Los que han crecido en la iglesia, que nunca te tomaste una cerveza, que nunca fuiste a una fiesta. Yo quiero decirte que no necesitas ir ahí para comprobar que es malo. La Biblia te lo dice. Y dice la palabra de Dios que te da sabiduría si tú no la tienes. Aún al ingenuo le da sabiduría que no tiene. La Biblia también dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y nosotros, hermano, pues yo no conozco a todas las familias que están aquí, hermano, pero algunos quizás no tenemos problemas de cierto tipo, hermano, pero estamos criando hijos en este país y en este tiempo, hermano, y es sumamente difícil. La Biblia lo llama tiempos difíciles, tiempos malos, y necesitamos buscar la sabiduría de Dios. Quiero en este día yo retar a los varones que están aquí, hermanos,
que busca la sabiduría, busca el rostro del Señor, hermano. Quizás tú te levantas de madrugada y yo quisiera decirte, hermano, pues entonces busca de otra manera. Hermano, suda la camisa. Suda la camisa. Si tú quieres del Señor, quieres llenura de Dios, quieres sabiduría de Dios, quieres ciencia de Dios, el Señor está dispuesto. Pero hermano, levántate temprano a buscar el rostro del Señor y el Señor te va a dar sabiduría. Si tú eres una mamá sola con tus hijos y te has sentido muy abrumada, quiero decirte primero que el Señor te puede dar descanso y el Señor también te puede dar sabiduría. Hay muchos siervos de Dios que han sido criados por su mamá solamente. Pero si tú no tienes a Cristo, es sumamente difícil. Tú necesitas tener a Cristo en tu corazón y empezar a caminar con el Señor desde el día de hoy.